Bienvenidos a la reflexión de la lección 6. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino busque las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Leamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el deseo de mi corazón, y así se lo pido a Dios, es que los israelitas reciban la salvación. Doy testimonio a su favor de que buscan con fervor a Dios, aunque no según un conocimiento adecuado. Ellos, de hecho, ignorando el don de Dios que los haría justos, prefirieron hacerse justos por sí mismos, sin someterse a ese don divino. Porque la ley tiene por meta a Cristo, para que el don de Dios haga justo a todo el que crea. En efecto, cuando Moisés escribe sobre el don de Dios que hace justo al hombre mediante la ley, dice: quien cumpla la ley vivirá por ella. Sin embargo, respecto al don de Dios para hacer justo al hombre mediante la fe, se expresa así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Se entiende que para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Se entiende que para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿por qué dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón? Y se entiende que se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. En efecto, cuando se cree con el corazón, el don de Dios nos hace justos, y cuando se confiesa con la boca, Dios nos da la salvación. Ya lo dice la Escritura: todo el que cree en Él no quedará avergonzado. De hecho, no hay diferencia entre judío y griego, porque el Señor de todos es el mismo, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo escucharán hablar de él si nadie les anuncia? ¿Y cómo lo anunciarán si nadie es enviado? Por eso está escrito: qué hermosos los pies de los que proclaman buenas noticias. Es verdad que no todos obedecieron al Evangelio. Por eso dice Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestro mensaje? Por tanto, la fe proviene de la escucha, del mensaje, y la escucha por la palabra de Cristo. Sin embargo, me pregunto, ¿acaso Israel no ha oído? Por supuesto que sí, pues a toda la tierra llega su clamor, y hasta los confines del mundo sus palabras. Vuelvo a preguntarme, ¿acaso Israel no entendió? Pero Moisés es el primero en decir: haré que sientan celos a causa de uno que no es mi pueblo, a causa de un pueblo insensato los haré enfurecerse. Isaías por su parte se atreve a decir: me encontraron los que no me buscaban, y me manifestaré a los que no preguntaban por mí. En cambio, afirma de Israel: todo el día tenía mis manos extendidas a un pueblo rebelde y terco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es el contexto? El tema que se destaca en esta perícopa es el de la fe explícita en Cristo y la necesidad de la predicación.
Aclaramos, creer en Dios es primero un don que Dios nos da, pero a veces ese don, ese regalo de Dios, lo queremos hacer nuestro, nos lo apropiamos y pensamos, yo tengo fe porque he tomado cursos, porque soy doctor en Sagrada Escritura, porque soy teólogo, porque he ido a todos los cursos que en la diócesis dan, o por la experiencia pastoral que tenemos. La fe es un regalo, no nos pertenece, Dios nos lo da para poder conocerlo, amarlo y vivir en sus mandamientos. Es entonces que la fe surge de ese don de Dios y que se da por mediación a través de los hombres, de aquellos que nos evangelizan. ¿Quién es la primera evangelizadora? Nuestra familia, donde papá y mamá nos enseñaron a creer en Dios. Tal vez nuestro hogar fue un hogar sin Dios o con una fe muy light, muy ligera. Sin embargo, si recordamos en nuestra experiencia, muchas o algunas personas nos ayudaron a creer. Los abuelos, los tíos, un amigo, Dios se valió de algún evento o necesidad de nuestro hogar para que lo conociéramos. A esto se refiere. La fe necesita de la predicación. Segundo, Pablo propone el camino adecuado. ¿Cuál es ese? Aceptar a Cristo como Señor y creer que está vivo. El que lo haga entonces será salvo. Ese es el segundo paso. Alguien ya me habló de Cristo, ahora yo lo acepto como mi Señor, y ese creer que está vivo y presente en la iglesia es mi respuesta a Dios. Lo busco en la Eucaristía, lo busco en la oración, lo busco como hoy en la palabra de Dios. Tercero, quienes invoquen el nombre del Señor, capítulo 10, versículos 10 al 12, se salvará. No son palabras mágicas. Muchas veces así lo interpretan las personas. Proclama que Jesús es tu Señor y te salvarás. Sí, ese proclamar va unido a mis acciones, a la búsqueda del crecimiento de mi fe, al alimento de mi fe. El requisito, cuarto, el requisito para invocarlo es escuchar de hablar de él. Tenemos constantemente que estarnos alimentando de su palabra. No solamente basta el catecismo que recibimos, no solamente basta la misa dominical o nuestra lección de cada semana. Todo debe de irse complementando. Es ese amor que Él ha puesto en nuestro corazón y que nos hace buscarlo, que nos hace querer escucharlo, estar en esa constante comunión con Él. Quinto, Pablo nos exhorta a predicar. Si hemos recibido la palabra de Dios, si creemos en Dios, si estamos en este camino de crecimiento, parte de nuestra vivencia espiritual, parte del fruto que hemos de dar es la predicación, con la palabra, con el ejemplo. Sexto, Dios quiere ser misericordioso con todos los hombres. Capítulo 10 del 18 al 21. También con los rebeldes, 11, 31, 32. Por su amor y su misericordia, Él quiere llegar a todos los hombres. Esa es la tarea que Él nos está dejando, que también nosotros, unidos a ese amor de Cristo, surge en nosotros ese deseo de que todos lo conozcan, aun los que son rebeldes a Él, aun los que por ignorancia lo lastiman, lo ofenden. La salvación entonces se da por la gratitud del don divino. Dios quiere que todos los hombres se salven. No es el deseo de un hombre, sino el deseo de un Dios que todos lo conozcan. Entremos al contenido del texto. Pablo propone dos reflexiones muy importantes para la comunidad de Roma. 1. Hay que aprender de lo sucedido a Israel para no caer en el mismo error. ¿Qué es lo que sucedió a Israel? Pretendieron justificar su fe por sus obras. Creer en Dios sí es una disciplina, pero no es una disciplina 100% humana, que A más B me lleva a C. No son actos repetitivos consecutivos
que a fuerzas me obligan a tener la santidad o la salvación. Tengo entonces que entender que es la obra de Dios en mi vida, que yo me tengo que disponer a que Dios haga su plan de salvación en mí. Es necesario, segundo, continuar la predicación de la buena nueva. Entendamos, yo recibo esa palabra, recibo esa luz de Dios en mi corazón, yo he de compartirla a los demás. Si somos casados, con nuestra pareja; si somos padres de familia, con nuestros hijos; si somos personas ya mayores, con nuestros nietos, en nuestro hogar. Nunca es un final para seguir hablando esa palabra de Dios, con nuestros amigos, en nuestros grupos sociales, con las personas con las que convivimos. Pero siempre es necesario que otros conozcan ese plan de salvación, que no vayan a la condenación porque nosotros no hicimos nada o no buscamos nada para que ellos lo conocieran. Pablo reconoce que Israel siente celo de Dios, versículo 1 al 4, porque buscan un cumplimiento puntual de la ley, pero desconoce el verdadero sentido de la justicia de Dios. ¿Cuál es el verdadero sentido de la justicia de Dios? El amor y la misericordia de Dios. En ese amor somos justificados, lo hemos visto en las fichas anteriores. Por eso, los israelitas tendrán celos de un pueblo que no era el elegido. Ese amor de Dios hacia ellos lo han vuelto un amor egoísta. Es mi Dios, es mi Padre, es mi Creador, es mi Salvador, la salvación es para mí. No han entendido el plan de Dios, que en verdad Él es su Dios, ellos son su pueblo, pero que ellos están llamados a ser y a vivir como hijos de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, a poder compartir con los demás en esa economía de la salvación el llamado a la santidad. Unos son los llamados y esos llamados llamarán a otros. Son nuestros hermanos mayores en la fe y a ellos les tocó este primer paso del encuentro con Dios para que ahora nosotros también vivamos ese segundo momento de salvación. Israel se ha obstinado en practicar una justicia que ellos mismos se han inventado y no la justicia que viene de Dios. Es decir, han puesto entre Dios y ellos a Moisés, quien les dio la ley. La ley, Moisés, la tradición son sus principales barreras para poder descubrir esta economía de la salvación, ese Padre bueno que quiere que todos sus hijos lo conozcan y se salven. Esto, queridos hermanos, versículo 4, es un riesgo latente para nosotros cristianos católicos, porque yo que estoy evangelizado, yo que he encontrado a Dios, yo que he descubierto la misericordia de Dios, puedo pensar que solamente es para mí y en algún momento de mi vida puedo no permitir que otros se encuentren a Dios, que otros conozcan a Dios, que otros lo reciban en su misericordia. ¿Quién ha cumplido verdaderamente toda la ley?, nos dice Pablo. Por lo tanto, si alguien quiere conseguir la justificación por la ley, solo encontrará muerte, porque todos de alguna manera fallamos. No hay una persona por su naturaleza que sea perfecta. Es solamente Dios, el perfecto, el santo, por su naturaleza, por su esencia. Nosotros encontramos la santidad por ese don de Dios en el bautismo, por ese don que se renueva en la confesión y en la vivencia de nuestra fe. Cumplir solamente esta ley por la ley nos vuelve hombres que quieren ser buenos sin la bondad de Dios, hombres que quieren ser justos en la justicia humana y no en la divina. La justificación por la fe en Jesús no defrauda, ya que está muy cerca del hombre en su boca y en su corazón. Es decir, mi boca porque proclamo a Dios, mi corazón porque aprendo a amar a Dios. Es una justificación abierta a todos los judíos y a todos los gentiles.
La fe en Cristo no se reduce a una experiencia interior de la persona, es decir, una experiencia subjetiva. La fe debe ser testimoniada, se confiesa con la boca. No solamente es mi encuentro personal con Dios, sino que mi encuentro personal con Dios me lleva a compartirlo con los demás. Es lo que hacen los profetas, es lo que hizo Jesús, es lo que hicieron los apóstoles. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Por eso nos dice, qué alegría, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Nosotros seremos bendecidos en Dios y proclamamos esa buena nueva con ese mismo amor, con esa misma finalidad, para que otros conozcan a Dios, para que otros amen a Dios, para que otros lo alaben. El Evangelio, predicado a los gentiles, no es un rechazo absoluto para Israel, sino que se convierte entonces en una esperanza para él. ¿Qué significa esto? Que el don de Dios que ellos han recibido es también esa esperanza de conversión y de salvación para ellos, así como nosotros, que en algún momento de nuestra vida recibimos el bautismo, tal vez en algún momento de nuestra vida nos apartamos de Dios y de la fe, pero seguimos con ese don de Dios latente en nuestra alma que nos vuelve a llevar nuevamente al encuentro con Dios. Para el pueblo de Israel, ese don de salvación que recibieron por la alianza con Abraham es un don que está ahí latente. Nosotros como hermanos menores debemos de pedir a Dios por la conversión de ellos para que logren descubrir en Cristo ese Dios en el que ellos creen, ese Dios que se hizo hombre, nacido por su salvación. Bien, releamos nuevamente el texto. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el deseo de mi corazón, y así se lo pido a Dios, es que los israelitas reciban la salvación. Doy testimonio a su favor de que buscan con fervor a Dios, aunque no según un conocimiento adecuado. Ellos, de hecho, ignorando el don de Dios que los haría justos, prefirieron hacerse justos por sí mismos, sin someterse a ese don divino. Porque la ley tiene por meta a Cristo, para que el don de Dios haga justo a todo el que crea. En efecto, cuando Moisés escribe sobre el don de Dios que hace justo al hombre mediante la ley, dice, quien cumpla la ley vivirá por ella. Sin embargo, respecto al don de Dios, para hacer justo al hombre mediante la fe, se expresa así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Se entiende que para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién bajará al abismo? Se entiende que para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿por qué dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón? Y se entiende que se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. En efecto, cuando se cree con el corazón, el don de Dios nos hace justos. Cuando se confiesa con la boca, Dios nos da la salvación. Ya lo dice la Escritura, todo el que cree en Él no quedará avergonzado. De hecho, no hay diferencia entre judío y griego, porque el Señor de todos es el mismo, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo escucharán hablar de él si nadie les anuncia? ¿Y cómo lo anunciarán si nadie es enviado? Por eso está escrito, qué hermosos los pies de los que proclaman buenas noticias. Es verdad que no todos obedecieron al Evangelio,
Por eso dice Isaías, Señor, ¿quién creyó en nuestro mensaje? Por lo tanto, la fe viene de la escucha del mensaje y la escucha por la palabra de Cristo. Sin embargo, me pregunto, ¿acaso Israel no ha oído? Por supuesto que sí, pues a toda la tierra llega su clamor, y hasta los confines del mundo sus palabras. Vuelvo a preguntarme, ¿acaso Israel no entendió? Pero Moisés es el primero en decir, haré que sientan celos a causa de uno que no es mi pueblo, a causa de un pueblo insensato, los haré enfurecerse. Isaías, por su parte, se atreve a decir, me encontraron los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. En cambio, afirma de Israel, todo el día tenían mis manos extendidas a un pueblo rebelde y terco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Meditemos ahora. Primer pregunta. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Versículo 21 decía, todo el día tenía mis manos extendidas a un pueblo rebelde y terco. En versículos anteriores, ellos hicieron de la ley su justificación. Lo hemos meditado. Pregunten ustedes qué descubrieron que le pasó al pueblo de Israel. Segundo, ¿estoy consciente que me puede pasar a mí también? Es decir, que me puede pasar en la vivencia de mi religión. Ponle pausa, coméntenlo. Segundo, ¿la fe en Jesucristo a qué me compromete? ¿Piensas tú que recibir el bautismo es solamente un regalo de Dios y se acabó? ¿Piensas tú que ese sacramento te justifica para ser santo, ser salvo, encontrar a Dios al final de tu vida sin tener un camino, un proceso de crecimiento en la fe o unas obras que demuestren tu fe? ¿A qué te compromete la fe que has recibido por medio del bautismo? Ponle pausa, compartan. Comprendo la importancia de la predicación. ¿Por qué San Pablo en esta perícopa nos habla tanto de esa predicación? ¿Qué está intentando decirnos? ¿A qué nos compromete? ¿De qué debemos agradecer? ¿Qué es lo que debemos de contemplar en la predicación? Ponle pausa y compartan en el grupo. Oremos. Señor Jesús, en tu presencia, hoy te agradecemos el don de la vida, el don de la fe que nos has dado sin merecerlo. Gracias porque moviste a algún familiar, a algún ser querido, para que a través de ellos se motivara el que recibiéramos el don del bautismo. Gracias por todos aquellos catequistas y evangelizadores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Gracias por aquellos hermanos comprometidos y consagrados, por aquellos sacerdotes que nos han predicado la palabra de Dios, por todas aquellas personas que tú has llevado a nuestra vida para que con su palabra y con su ejemplo nos ayuden a creer en ti y a crecer en la fe. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor es tan grande que, aunque hemos vivido en pecado y alejados de ti, tú has buscado nuestra salvación. Gracias porque no nos has rechazado cuando más lejos hemos estado de ti. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte que nos concedas que esa fe que hemos recibido y que estamos haciendo crecer, que cultivamos a través de nuestras lecciones, de nuestra vivencia en comunidad, de nuestros apostolados, te pedimos que dé fruto abundante, que nuestras palabras y acciones vayan de acuerdo a nuestra fe, que vivamos cada día más cercanos a ti, que te amemos a ti, Señor. Concédenos también ver con alegría
el crecimiento de otros hermanos. Concédenos en nuestro corazón el siempre estar pidiendo por la conversión de aquellos que no te conocen o de aquellos que han dejado de creer en ti. Así como nosotros en la historia de la humanidad tuvimos nuestro tiempo para conocerte y para crecer en ti, concede a todos los hombres, Señor, ese tiempo especial para conocerte, para amarte. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias, Señor, por los carismas que nos das para que prediquemos tu palabra a todos los hombres. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Ahora, queridos hermanos, pongan pausa para que cada uno de ustedes en su comunidad haga su oración. Contemplemos a qué nos lleva esta ficha. Primero, el deseo de San Pablo por la salvación de los demás, ¿a qué me motiva? Pediré a Dios que me dé la capacidad de interesarme por la salvación de los demás. Te puede motivar a crecer en tu fe, a perseverar en ella, a buscar el don de la gracia de Dios para que estando en su amistad pueda crecer y dar fruto abundante su gracia en tu vida. Que tus acciones te lleven a compartir esa fe con los demás. Ponle pausa, platiquen. Pondré especial atención en el testimonio que doy, que sea para edificar. Pondré especial atención en las palabras, en mis actitudes. Que lo que platiquemos, aún formados en la fila de las tortillas o esperando al doctor, yendo en el camión, pongamos atención que todo ello sea para gloria de Dios y para edificar a los demás. Es en comunidad donde evaluamos nuestra fe, donde tal vez platicamos de una manera más personal la vivencia de nuestra fe en nuestro apostolado. Que con caridad siempre expresemos aún aquellos detalles que nos molestan, nos perturban o no entendamos, porque puede ser en un comentario nuestro que afectemos la fe o el compromiso de otros hermanos, o que inclusive alejemos a los que están más débiles en su fe de la Iglesia, de creer en Dios, de esperar en Él. Cuidemos entonces que todo lo que hablemos y hagamos sea para gloria de Dios, para crecimiento de los demás. Ponle pausa, compartan. La fe proviene de la escucha, nos decía el versículo 17. Yo invitaría, como comunidad nos pondremos a disposición del sacerdote, de tu párroco, para que en unidad a la parroquia y a la diócesis seamos evangelizadores que anuncien la buena nueva. Si nos ha dicho qué alegría ver correr al que lleva la buena nueva, hoy entonces también en el versículo 20 decía, me encontraron los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Que nuestra oración y nuestro testimonio lleve a otros a conocer la gracia de Dios presente en la Iglesia y en los sacramentos. Pongamos pausa y compartamos. Agradezco pues a todos ustedes el haber compartido conmigo esta ficha número 6 de las cartas paulinas. Pidamos siempre a Dios que nos conceda ser esos evangelizadores que llevemos la buena nueva a todos aquellos que la necesitan y la buscan. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Un cariñoso abrazo para todos ustedes. Dios les conceda perseverar en su fe y ser evangelizadores que lleven la buena nueva a todos aquellos que hoy la necesitan. Dios les bendiga. Gracias.